Muy bien. Ahí está. A ver. En primer lugar, vamos a tocar lo que son válvulas automáticas, que son específicamente los elementos finales de control de un lazo cerrado. Son los elementos finales de control de un lazo cerrado. Entonces, vamos a ver en este caso cómo está compuesto, cuáles son las características de esta válvula, que en realidad vendría a ser un actuador dependiendo del tipo de acción, actor de tipo motorizado, un actor de tipo electroneumático, ¿no? Entonces, tanto lo que es en este elemento final de control, que está compuesto por la válvula y está compuesto en este caso por el actuador, vendría a ser todo un elemento final de control. Entonces, también hay que saber a qué hace referencia en base al actuador. Hay actuador de diferentes tipos, ¿no? Motorizado, neumático, en este caso tipo stepper, en algunos casos, hidráulico, ¿no? Entonces, y en otros casos de manera manual, ¿no? Entonces vamos a ver sobre los elementos finales de control, sobre las válvulas de control automático, y también vamos a ver sobre, en este caso, sobre el actuador, la válvula de tipo globo, con actuador de tipo diafragma, y los tipos de válvulas de control, la definición es ajuste rangos, y en este caso lo que es coriólisis, ¿no? Muy bien. En primer lugar, vamos a saber qué acción realiza este elemento final de control. Normalmente en un control de lazo cerrado tú tienes, en este caso, tu set point, tú tienes tu variable de proceso, en función a esos dos valores, tú tienes un error. De acuerdo a ese error, activas, en este caso, se va a tu proceso, perdón, activas a tu elemento final de control. En este caso podría ser una bomba, podría ser una válvula, ¿no? Un ventilador, un blower, una resistencia. En este caso estamos viendo lo que son válvulas automáticas, ¿no? Y aquí está, ¿no? Como estaba comentando, aquí vemos lo que es el elemento primario de medición, que vendría a ser un sensor, tranquilamente, el elemento primario de medición. De ahí, obviamente, para el controlador le envía señales de 4 a 20 miliamperios mediante un transmisor, ¿no? Que convierte las magnitudes físicas a señales eléctricas. Obviamente, tienes acá tu controlador. Dentro del controlador, obviamente, tú defines una set point, ¿no? Tú defines una set point, ¿no? Entre tu set point y tu variable de proceso, que vendría a ser, en este caso, el transductor, tú tienes aquí un error, ¿no? Entonces, el error lo determinas en base a la ecuación matemática del tu set point menos tu variable de proceso. Tienes un error. Entonces, ahí el controlador ya tiene que tiene que corregir el error. Entonces, para corregir el error, ya en este caso va a utilizar un elemento final de control. ¿Quién sería en este caso? Una válvula. Y para usar esta válvula, en este caso, se tiene que utilizar para este tipo de válvula, que es un actuador de tipo neumático, se tiene que utilizar lo que es un posicionador. Esto vendría a ser un posicionador. ¿Ok? Este posicionador, o también conocido como convertidor IP, ¿no? Como convertidor IP. Entonces, en base a esto, obviamente tú tienes que, el controlador, de acuerdo a eso, arroja sus señales de 4 a 20 miliamperios al posicionador. Obviamente el posicionador tiene una entrada analógica. Tiene una entrada analógica que, de acuerdo a, en este caso, a la entrada analógica de 4 a 20 miliamperios, modula, ¿no? En función de 0 a 100%, ¿no? En este caso, la apertura o el cierre, dependiendo del tipo de acción.
acción directa o acción inversa, ¿no? En base a la válvula específicamente, ¿no? Cuando hablamos acción, vendría a ser a la válvula, ¿no? Pero la apertura vendría a ser de 0 a 100%, ¿correcto? O de 100% a 0, ¿no? Acción directa de 0 a 100%, acción inversa de 100% a que cierre a 0, ¿no? Entonces, eso vendría a ser. Ahora, si fuese en el caso de vapor, ¿no? Estamos hablando aquí vapor, estamos midiendo lo que es vapor. Entonces aquí entramos al siguiente, ¿no? Al siguiente punto. Si es vapor mi proceso, un caldero o algo similar, un autoclave, en este caso se tiene que modular este elemento final de control, ¿no? Lo que es el ingreso de vapor, ¿no? Si hay un error grande, entonces tiene que reducir, estrangular lo que es la válvula mediante el posicionador, y del posicionador ya mueve aquí, en este caso, lo que es el vástago, y el vástago ya regula el diafragma, se mueven los resortes, ¿no? Entonces, con presión neumática de aire, ¿no? Entonces, ese punto ya se ve dentro del proceso, ¿no? Entonces, y nuevamente el sensor, que sería un PT100, estaría leyendo siempre el comportamiento de esta variable, de esta, que es un sensor termoresistivo, que arroja las señales en ohmiaje en función a la temperatura, entonces va modulando, ¿no? Si hay un error grande, entonces cierra. Bajo un tiempo, en este caso, lo que es temperatura, es un proceso lento, no es un proceso rápido, ¿ya? Entonces, es un proceso lento que va, en este caso, bajando la temperatura de manera gradiente, ¿no? Poco a poco. Entonces, el sensor siempre está haciendo eso, retroalimentando o el feedback, ¿no? Entonces, eso, el objetivo de usar el elemento final de control sirve con ese propósito, ¿no? Poder, en este caso, modular el ingreso, ¿no? En este caso de una, en este caso de un agente, que sería vapor, hacia el proceso, ¿no? Entonces, dentro del texto nos indica, ¿no?, que es un mecanismo, ¿no?, que modifica la variable manipulada, ¿no? La variable manipulada. ¿Qué sería? En este caso, tu proceso, ¿no? En respuesta a una señal de salida del dispositivo de control. ¿Correcto? ¿Quién envía? Eso envía el controlador. Su función es actuar sobre el agente de control. En este caso estamos hablando de vapor. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, en base a eso, van a disculpar un rato, ¿ya? En base a eso, entonces, va regulando el caudal de entrada. Vamos a ver aquí, un ratito, por favor. Ya. Entonces, como estaba comentando, su función es actuar sobre el agente de control regulando el caudal de entrada de la materia o energía al proceso, en una magnitud relacionada con el error que presenta en cada momento la variable controlada. En cualquier instalación industrial pueden encontrarse aquí elementos finales muy diversos. En este caso vas a encontrar bombas, compresores, rheostatos en general, ¿no? Y dentro de ellos, los elementos finales de control, que sería la válvula. Entonces, aquí, sin lugar a dudas, los elementos más frecuentes son las válvulas de control automático. Si tienen alguna duda, consulta, pueden levantar la mano para poder darle, en este caso, el acceso a la pregunta. Bueno, concepto generalizado sobre el elemento final de control, su propósito es variar el caudal de fluido en cuanto al ingreso, ¿no?, para tu proceso. Muy bien.
las partes de las válvulas como tal, está compuesto en este caso por lo que es el diafragma, ¿no? Es el pulmón, comúnmente a veces lo llaman, ¿no? El pulmón del actuador, ¿no? Donde ahí mantiene el aire comprimido, ¿no? El muelle o el resorte que vendría a ser más que todo en función a la acción, ¿no? En este caso de señal 420 convierte, ¿no? En este caso en función a presión, es un convertidor IP. ¿Qué quiere decir eso? Convierte corriente a presión, ¿no? Entonces ahí le aumenta una presión en este caso al diafragma, ingresa una presión y eso modula y mueve el resorte como tal. El vástago es la columna vertebral del elemento final de control. Es el que está unido tanto la parte del actuador con la válvula, ¿no? Para en este caso poder hermetizar o en este caso también abrir, ¿no? El fluido de la válvula como tal. Y también el famoso indicador que nos indica cuánto es el porcentaje de apertura. Normalmente ya está estandarizado, 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, ¿no? De esta manera está, en este caso, el elemento final de control. La tapa, y ahí vemos lo que es el tema del cuerpo, ¿no? Vemos acá la parte del obturador, el asiento, bueno, y la brida, ¿no? Que se une a las tuberías. Entonces, sobre el asiento es donde el obturador que está unido al vástago, hermetiza al unirse con el asiento de la válvula o abre para que pase el fluido, ¿no? Entonces aquí podemos ver las partes de una válvula de control, ¿no? Aquí vemos el actuador, aquí vemos en este caso vemos acá el actuador, ¿no? Simple efecto. Aquí, bueno, aquí le comenté el cuerpo, el obturador del asiento, ¿no? El aire sale y entra del posicionador, ¿no? Hacia el actuador para conseguir la posición que queremos, ¿no? Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Aquí, obviamente, esto está unido al vástago, ¿no? Lector de posición indicada al posicionador en la que está en la válvula, ¿no? Aquí vemos la señal de 420 del sistema de control, ¿no? En este caso, de tu controlador al posicionador. Y el posicionador convierte esa señal de corriente a presión, ¿no? Donde la cual ingresa aire y aquí el aire sale y entra de posicionar hacia el controlador hasta conseguir la posición que queremos, ¿no? Entonces, de esa manera está distribuida, en este caso, en este caso el posicionador, el actuador. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Ya esto es ya más detallado, ¿no? Para poder, antes de proseguir con la calibración de estas válvulas de control automático, tenemos que conocer cada uno de estos puntos, ¿no? Ya más detallado. Conexión, aquí vemos la conexión. Vemos acá en este caso la conexión NPT, hembra, bueno, es tipo una rosca, un conector, caja de diafragma y vástago mostrada hacia arriba, ya, ahí vemos, placa de diafragma, caja inferior de diafragma, resorte del actuador. Estos resortes normalmente no lo mandamos a poder mejorar la tensión, ¿no? Esto automáticamente en función al tiempo se va desgastando, entonces se cambia, ¿no? Se cambia el resorte como tal, ¿no? Vástago del actuador, ya vemos todo este es el vástago, te das cuenta, ¿no? Vástago del actuador, asiento del resorte, vemos ahí. Aquí es donde se ajusta el resorte.
¿ya? Ajustador del resorte, conector del vástago, ahí está, de la unión del vástago, yugo, el yugo es para poder, son las columnas de soporte en este caso del actuador neumático, donde se encuentra la caja de diafragma, ¿no? Disco indicador de carrera, ¿no? Dependiendo, ¿no? La mayoría tiene su disco indicador, ¿no? De 0 a 100%. Escala indicadora, ¿no? Es un indicador. Entonces, todo esto vendría a ser el actuador. También lo llaman como servomotor, ¿no? Bueno, actualmente el término servomotor también hace referencia a lo que es sistemas de control de movimiento, pero en este caso también fue nombrado un tiempo con esta terminología, ¿no? Servomotor, ¿no? Entonces, pero vendría a ser el actuador, ¿ya? Y depende del tipo de actuador, ¿no? Neumático, en este caso es neumático, también hay hidráulico, motorizado, tipo stepper. Entonces, cada actuador es diferente, cada actuador es diferente. ¿Ok? Profe, entonces, ¿cuáles son esos actuadores? Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿no? En este caso, para que lo tengan claro sobre los actuadores, ¿ya? Vamos a ver aquí. Porque ¿quién de ustedes ha visto ya un actuador de tipo motorizado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un actuador de tipo motorizado. Ahí podemos visualizar físicamente cómo es este actuador, ¿no? Ahí está. De ahí obviamente se conecta con la válvula, ¿no? Tiene ahí el vástago que se conecta con la válvula. Inclusive hay servomotor, ¿no? Servomotor. Este es otro, bueno, este es el actuador de tipo neumático, electroneumático, porque aquí ya no trabaja con un posicionador. Ya esto trabaja en este caso con unas electroválvulas monoestables o biestables. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? También hay actuadores de tipo cuchilla, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este actuador de tipo motorizado, ¿no? Vemos aquí, en realidad tiene un motor trifásico, ¿no? Y esto, ¿no? Realizas un control tanto local o remoto, ¿no? Y aquí está conectado ya el eje con el actuador, como tal, ¿no? Como podemos visualizar en este caso. Por ejemplo, este es el actuador, ¿ok? Ahora, la válvula, dependiendo de la válvula, ¿no? Puede ser una válvula tipo damper, pero una válvula en este caso, tipo cuchilla, válvula de tipo, vamos a encontrar diferentes tipos de válvulas, ¿no? Podemos encontrar válvula tipo cuchilla, válvula tipo globo, válvulas damper, válvulas tipo pinch, válvulas tipo bola, tipo mariposa, ¿no? Entonces, depende bastante del actuador también. Entonces, aquí hay una ingeniería en base a la parte de dimensionamiento, ¿no? Entonces, pero en este caso, la válvula tipo mariposa utiliza este tipo de actuador. ¿Qué aplicaciones? Grandes dimensiones de caudal. Grandes dimensiones de caudal. ¿Ok? Entonces, ahí podemos visualizar esa parte, ¿no? Aquí también encontramos un actuador de tipo cuchillo, ¿no? Tipo cuchilla que ahí está, ¿no? Vemos esto. ¿No? Es un cierre hermético todo o nada, ¿no? Con actuador de tipo neumático.
on-off, y con su electroválvula monostable o biestable, ¿no? Este es otro, si se dan cuenta, ¿no? Obviamente también con... Ahora, aquí también, por ejemplo, para el tema del lodo, en el caso del lodo, que es un agente que tiene mucha densidad, es pesado, para una tolva, por ejemplo, eh, en los sistemas de PETAR, aquí se utiliza la válvula de tipo cuchilla, pero el actor de tipo motorizado por la potencia, ¿no? Y obviamente recuerda que el eje, si la válvula como tal, vendría a ser, eso que está acá, vendría a estar conectado directamente en la descarga de la tolva, ¿no? Donde ahí se almacena grande cantidad de lodo, y el lodo es pesado. Entonces, también ahí tenemos que saber dimensionar, ¿no? El tipo de actuador, ¿no? Entonces, son detalles que se va a determinar. No significa que todo esté basado en base a tipo neumático, no, ¿no? Eso no. Para pequeñas cantidades de fluido, sí, pero grandes cantidades de fluido, no, en este caso. Muy bien, listo. Seguimos avanzando aquí en este caso. Ahí está. Ya hemos ido al tema del actuador, del tipo neumático y de otros tipos como tal. Ahora vamos a ingresar, en este caso, sobre la válvula. La válvula está compuesta en este caso por la conexión del vástago de la válvula, la tuerca de seguridad. Esa conexión de la válvula se une al vástago del actuador, ¿ya? Diámetro saliente de yugo y obviamente para que pueda sujetar todo lo que es la parte de del soporte, ¿no? Del pulmón, ¿no? Porque eso pesa bastante, ¿no? Pesa bastante. Entonces es una columna y eso está unido en este caso al yugo, ¿no? Que el yugo está en unión con la válvula, ¿no? Entonces ahí genera un soporte en este caso. Y también tenemos lo que es el bonete, ¿no? El bonete, y esos son los típicos en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver una válvula tipo globo con actuador neumático. Ya, por ejemplo, vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí podemos visualizar, en este caso, cómo está compuesto, ¿no? Vemos acá la columna para que se una con la válvula, que es el soporte de yugo, ¿no? Y ahí vemos el soporte para mantener a flote lo que es la parte del diafragma, ¿no? Esta es una válvula tipo globo, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahí vemos en este caso la válvula. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de control automático de válvula, ¿no? Se distinguen dos tipos de válvulas. Uno es según el diseño del cuerpo, ¿ya? Según el diseño del cuerpo, ¿ya? Y el otro según el movimiento del actuador, ¿no? Hay que recordar, perdón, el movimiento del obturador. El obturador es el que realiza tanto la apertura y el cierre, ¿no? Del flujo del agente, del proceso como tal, del fluido. Entonces, para ese tipo de casos hay que tener en cuenta
Por ejemplo, un actor de tipo mariposa es un obturador de manera rotativa, porque va rotando. Una válvula de tipo globo, perdón, una válvula de tipo bola también es rotativo, ¿no? Entonces, pero también hay otros tipos de válvulas, ¿no? En este caso también una válvula tipo globo, que es un actor de tipo lineal, ¿no? De manera vertical. Entonces, y también la válvula tipo cuchilla, la válvula tipo damper, la válvula tipo la Sauder, también es de manera lineal, ¿no? Y el otro es según el diseño del cuerpo, ¿no? Según el diseño del cuerpo. De 2 vías, de 3 vías, de una sola vía. En este caso también la válvula de 3, en este caso para sistema de intercambiador de calor, de 3 vías, por ejemplo, ¿no? Para el sistema de tratamiento térmico, de 3 vías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, depende bastante del tipo de cuerpo, ¿no? Cómo tú determinas los diferentes tipos de válvulas, ¿no? En este caso. Muy bien, aquí entonces vamos a ingresar los diferentes tipos de válvulas de control automático. Dentro de ellos vamos a ver la válvula de tipo, las válvulas en ángulo, válvulas de 3 vías, válvulas en Y, válvulas de cuerpo partido, válvula de tipo jaula, válvula de tipo globo, válvula de tipo compuerta, compresión, tipo mariposa, tipo bola, tipo Sauder, válvulas de obturador excéntrico rotativo y obturador de cilíndrico excéntrico, válvulas de orificio ajustable, o también conocido como pinch, y válvula de macho, ¿no? Entonces son una lista corta, porque en realidad la lista sigue hasta 50 tipos de válvulas podemos encontrar dentro de la industria, ¿no? Y dependiendo bastante del tipo de proceso, dependiendo bastante el tipo de control, dependiendo bastante, en este caso, del agente de control, dependiendo bastante también, en este caso, cuánto de fluido va a pasar, ¿no? Entonces, depende de 2 factores. Uno, tu proceso, y segundo, vendría a ser cuánto es el caudal que va a pasar en el fluido, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver uno de estos. Uno de ellos, por ejemplo, la de tipo globo, ¿ya? Estas válvulas pueden ser de asiento simple, de doble asiento y de obturador equilibrado, ¿no? Vemos acá físicamente sobre las características de estos diferentes tipos de válvulas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, de simple asiento, donde solamente tiene un obturador que une con el asiento de la válvula y hermetiza, ¿no? También hay de doble asiento, que tiene 2 obturadores que cierra o abre, en este caso, el fluido, ¿no? Y en este caso, obturador equilibrado, que no vendría a ser un obturador de tipo triangular, sino es más grande, para más gran cantidad de fluido. Entonces, es un obturador de tipo equilibrado, ¿no? Muy bien. Aquí el punto, el factor importante vendría a ser las fugas admisibles. Son de 0.1% del caudal máximo en la bola de simple asiento y de 0.5% en la bola de doble asiento, ¿no? Entonces aquí hay que tener claro las fugas admisibles. Son de 0.1% o de 0.5%, ¿no? En la bola de doble asiento, por ejemplo. Entonces, las fugas hacen referencia en función cuánto es la hermeticidad, cuánto es la precisión, cuánto es la seguridad, ¿no? Porque normalmente una de las fallas comunes es el desgaste de la membrana del obturador, o en este caso de la misma válvula, del asiento de la válvula. Eso es lo que normalmente se desgasta en función al tiempo, por corrosión, por en este caso pequeñas partículas que dañan las paredes de la membrana, elasticidad, flexibilidad, ondulación, es decir, X factores que ya en función a un tiempo de 6 meses, dependiendo si es un proceso constante y continuo, se hace un mantenimiento periódico de 6 meses, o si es paulatino, un mantenimiento anual, ¿no? Entonces, pero esos son los factores que se toma en cuenta, ¿no? En el momento de determinar. Las fugas son de 0.1%, en este caso, del caudal máximo
de la válvula de simple asiento, ¿no? Y de 0.5% en la válvula de doble asiento, ¿no? La válvula de doble asiento. ¿Cuál es más preciso? En base a las fugas, son las de simple asiento, ¿no? Son las de simple asiento. Porque orificio es más pequeño, emitiza más. El obturador es mucho más grande, entonces el porcentaje de seguridad es menos, ¿no? En este caso. Bueno, aquí vemos en este caso otro tipo de válvula. Ahora, ¿cómo sería en este caso la... Aquí vemos la válvula de tipo globo, ¿no? Como estaba comentando, válvula de tipo globo. Simple asiento, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es como obturador equilibrado, ¿no? Si te das cuenta, es otro, ¿no? Ahí está, físicamente cómo es la válvula como tal. Este es de obturador equilibrado, mira. Entonces, esto normalmente sube, ¿no? Todo esto sube hasta acá, ¿no? Entonces, todo el agua pasa por todo aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver en este caso otra siguiente válvula, válvula tipo ángulo, ¿no? Esta válvula permite obtener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias. Y es adecuada para disminuir la erosión cuando esta es considerable por las características del fluido o por excesiva presión diferencial, ¿no? Es apta para el control de fluidos que vaporizan, para trabajar con grandes presiones diferenciales y para fluidos para que contienen sólidos en suspensión, ¿no? Entonces, aplicaciones en plantas de gas, se utiliza estas válvulas de tipo ángulo, ¿no? En las plantas de gas. Por ejemplo, ¿no? Para ese tipo se utilizaría este tipo de válvula. Y aquí vemos en este caso también válvula de 3 vías, ¿no? Se emplea generalmente para mezclar fluidos, ¿no? Válvulas mezcladoras también comúnmente conocidos. O bien para derivar del fluido, en este caso del flujo de entrada de 2 salidas, válvulas diversoras, válvulas de 3 vías, intervienen típicamente para controles de intercambiadores de calor, ¿no? En este caso, ¿cómo vendría a ser físicamente las válvulas intercambiadores de calor? Por ejemplo, uno ingresa agua fría, el otro ingresa agua caliente, ¿no? Entonces, y tienes una salida, ¿no? Entonces, más o menos vendrían a ser como esta válvula, ¿no? Válvula de 3 vías. Este es de manera manual, por ejemplo, ¿no? Ingresa vapor, ingresa agua fría, agua caliente o agua fría, como quieras, ¿no? Pero tienes una salida, 2 ingresos y una salida. Aquí vemos, pero el actuador es diferente. El actuador es diferente, ¿no? Aquí vemos el actuador. En este caso, vemos aquí este actuador. Aquí vemos en este caso el actuador, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en este caso tiene 2 electroválvulas, ¿no? 2 electroválvulas, ¿no? Dos electroválvulas de tipo monoestables. Uno para activar una vía, que sería fría de salida, y la otra electroválvula para activar vapor y la salida, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar ese ejemplo, ¿no? Muy bien. Vemos ahí en este caso. Ya, y ahí vemos válvula de tipo jaula, ¿no? También consiste de un obturador cilíndrico. Ya, si te das cuenta, aquí está
Aquí está la válvula como tal. Aquí está la válvula como tal. Este es ¿no? La válvula, y aquí está el tipo jaula, ¿no? El obturador cilíndrico que desliza de una jaula con orificios adecuados, que serían estos orificios, de este orificio, ¿ya? Eh, a las características caudales deseadas en la válvula. Se caracteriza por el fácil desmontaje del obturador y porque este puede incorporar varios orificios que permiten eliminar prácticamente el desequilibrio de las fuerzas producido por la presión diferencial, favoreciendo la estabilidad y el funcionamiento, ¿no? Entonces aquí específicamente es por el desequilibrio de las fuerzas producidas por la presión diferencial, ¿no? Claro, lo que pasa es que este tipo de válvulas normalmente en un sistema presurizado, cuando hay una variación de presión, este tipo de válvulas no es afecto bajo el agente de control del flujo, ya que es un accionamiento de manera vertical, y aparte de eso también que obviamente vendría a ser un obturador cilíndrico, ¿no? No afecta mucho eso. Entonces ahí vemos, por ejemplo, eso, ¿no? Válvula de tipo jaula, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, válvula de tipo jaula. Aquí, por ejemplo, ahí podemos visualizar físicamente cómo es, ¿no? Aquí está, ¿no? Es un obturador, aquí vemos obturador, ¿no? El que hermetiza la señal mediante el vástago, ¿no? Hermetiza de manera vertical y fíjate cómo es flujo. Esta es una válvula, un actuador de tipo globo, ¿ya? De 2 vías. Y aquí tienes el obturador, ¿no? Válvula tipo jaula. Muy bien, entonces vemos acá este tema. Muy bien. Ahora vemos acá válvula tipo Sauder. Esta válvula tipo Sauder tiene ya una membrana flexible, ¿no? Aquí vemos una membrana flexible. Y en función de esta membrana se desgasta, es un jeve. El vástago presiona esta membrana, se mantiene presionado y choca con la base, ¿no? Cierra. De ahí nuevamente se abre y esto se abre, ¿no? La membrana vuelve a su estado normal. Si estuviese de esa manera, ¿qué significa? ¿Que está abierto o cerrado? Ahorita está abierto, ¿no? Ahí está. Otra membrana flexible que a través de un vástago unido con el servomotor es forzada contra un desalte de cuerpo, cerrando así el paso de fluido. Tiene la desventaja de que el servomotor de accionamiento debe ser muy potente, se utiliza principalmente en procesos químicos, ¿no? En procesos de tratamiento químico, ¿no? En este caso. Entonces aquí va la tipo Sauder. Físicamente, ¿cómo es? Es Salsum. Es una marca de válvulas, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos visualizar marca Fisher, ¿no? Marca Fisher. Ahí está, ¿no? Marca Fisher, vemos ahí. Más o menos es así, ¿no? Pero este es muy pequeño. Muy bien, vemos acá entonces válvula tipo Sauder.
Este es otro tipo de válvula de tipo mariposa. El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del caudal. Esto, ojo, hay que recordar que tiene un obturador de tipo cilíndrico, ¿no? Perdón, rotativo. ¿No? Aquí vemos esto que va girando en sentido horario o antihorario, dependiendo cómo lo quieras activar. Gira transversalmente un disco circular. Se necesita de una gran fuerza del actor para accionar la válvula en caso de una caída de presión. Aplicaciones: enviar grandes cantidades de flujo. Estamos hablando de 30 pulgadas de diámetro. Y el actor es de tipo motorizado, ¿no? Puede llegar hasta de 2 metros 30 la altura, el diámetro, perdón, de la válvula como tal, ¿no? Son grandes válvulas, ¿no? Inmensas. Muy bien. Y aquí vemos el tipo con puerta, ¿no? Es una válvula todo nada. Se calcula, esta válvula efectuó su cierre con un disco vertical plano o de alguna forma es que se mueve verticalmente al flujo de fluido. Por su disposición es adecuada generalmente para control de todo o nada. Ese es otro tipo, ¿no? Y esto vemos acá lo que es la válvula de globo y tipo mariposa, ¿no? Bueno, aquí más que todo es ciertas características en base a esta válvula. Por ejemplo, el tipo globo es un alto costo en la relación a la CB. Su aplicación limitada para fluidos con partículas en suspensión, diámetros hasta 24 pulgadas, disponibles en diferentes modelos, simple, doble asiento, guiado. Existen dos tipos especiales para aplicaciones criogénicas para vaporización y etc. Entonces, ¿esto para qué utilizas? Aplicaciones químicas, criogénicas y de vaporización. Rangueabilidad de 31 o a 51, ¿no? Máximo. Amplia disposición de características de flujo, ¿no? Ahora, el tipo mariposa, buena disposición en grandes diámetros. Bajo costo en la versión estándar. Bajo costo en relación a la CB, característica igual porcentaje, salvo diseños especiales del plano. Susceptible a cavitación y ruido. Ahora, el tema de la cavitación y ruido son perturbaciones dentro del proceso, ¿no? En este caso, el ruido vendría a ser por la turbulencia del misma dentro de la tubería, que puede generar, en este caso, un error, ¿no? Baja pérdida de carga. El diámetro de la mariposa puede ser 150 pulgadas, imagínate, es grandísimo, ¿no? Es grande. Muy bien, su cierre hermético requiere de recubiertos especiales. Bueno, estas son terminologías que se utiliza bastante en lo que son válvulas, la CB y el KB, ¿no? En este caso. El CB es el coeficiente de caudal en unidades inglesas y el KB es el coeficiente de caudal en unidades métricas. Se define como caudal de agua en galones por minuto a una temperatura de 60 grados Fahrenheit con una caída de presión a través de la válvula de un PCI, ¿no? Es empleado para relacionar el tamaño de una válvula con la caída de presión para un flujo dado. Y el otro vendría a ser el KB, es el coeficiente de caudal en unidades métricas que se define como el caudal de agua en metros cúbicos por hora a una temperatura de 5 y 40 grados Celsius con una caída de presión a través de la válvula de un bar, ¿no? Muy bien. Bueno, los puntos aquí que se tienen que considerar, el tema de la rangueabilidad, ¿no? Se refiere a los valores mínimos y máximos que el instrumento es capaz de medir dentro del rango de precisión y exactitud específica. Este valor se puede dar como un porcentaje del span o como una relación entre el valor máximo y el valor mínimo. El ejemplo, tengo lo que es un rango de 0 a 100 galones por minuto, en este caso. Ahora, el valor de medida vendría a ser de 5 galones por minuto máximo del valor medido, ¿no? Entonces, aquí tenemos que determinar si vemos el flujo que pasa hasta de 100 galones por minuto, entonces ahí tú determinas su rangueabilidad, ¿no? 5% de full span. ¿No? Entonces, ese tema es más que todo conceptos en base a la parte de válvulas, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos a dar un pequeño break de unos 10 minutos, ¿ya? Para proceder a la parte práctica. Muy bien.